narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Después de aquellos años en Cartago, volvió a Tagaste, su ciudad natal, donde abrió cátedra por primera vez. A los 13 años, Agustín había dejado Tagaste para estudiar letras. A los 20 años, estaba de vuelta en su patria después de las victorias de Cartago para enseñar gramática. Volvía casi hombre, casi célebre, dispuesto a todos los escarceos de la contienda teológica y preparado para todos los debates del teatro y del foro. Volvía con una mujer a la que no le faltaba de esposa más que el nombre, y con un hijito de 2 años. Había partido cristiano, al menos en el deseo, y volvía maniqueo entusiasta, ávido de prosélitos. Su padre había muerto. Parece que intentó convertir a su madre al maniqueísmo, pero la pobre Mónica tanto se horrorizó de esta vergonzosa transformación de su hijo al maniqueísmo que le arrojó de su casa, y Agustín debió vivir con su amigo Romaniano, el gran señor de la pequeña ciudad, que le acogió en su palacio como si se tratase de él mismo. Mónica lloraba día y noche los errores del hijo, que con razón le parecía muerto. Entretanto, mi madre, fiel cristiana, lloraba por mí mucho más que las demás madres suelen llorar la muerte física de sus hijos, porque ella veía mi muerte espiritual, mi falta de fe. Dios escucharía sus ruegos y sus lágrimas que regaban el suelo allí donde hiciera oración. Tuvo un sueño muy significativo para ella, tanto que después de él volvió a admitirme en su compañía y me permitió sentarme a la mesa con ella, pues había empezado a negarme hasta eso, para demostrarme la aversión que le producían las blasfemias de mi error maniqueo. En ese sueño se vio a sí misma de pie, triste y afligida, sobre una como regla de madera, y a un brillante joven, alegre y risueño, que se acercaba a ella. El joven le preguntó por qué estaba triste y por qué lloraba, no porque no lo supiera, sino para dar pie con su pregunta a decirle el verdadero sentido de sus lágrimas. Ella le respondió que lloraba por mí, porque me veía perdido. Sin embargo, el joven le dijo que se tranquilizara y que mirara cómo donde ella estaba también yo. Y ella miró y me vio a mí también de pie sobre la misma regla de madera. Mi madre me contó su sueño, y yo la quise convencer de que significaba lo contrario de como ella lo interpretaba, y que no debía desesperar de que ella también sería algún día, como yo, maniquea. Inmediatamente ella, sin vacilar ni un instante, me respondió. No me dijo donde él está, estás tú, sino donde estás tú, está él. Me parece que me impresionó más esta respuesta de mi avispada madre por no haberse turbado con una explicación torcida como la mía, que el mismo sueño que me contó. Sin embargo,
todavía tuvieron que pasar casi 9 años para que se realizara el sueño de mi madre. Mientras tanto, continué revolcándome en aquel abismo de cieno, entre las tinieblas del error, hundiéndome más cuantos más esfuerzos hacía por salir de él. Aquella piadosa viuda, casta y sobria, ya un poco más alegre por la esperanza que tenía en mi conversión, aunque no menos solícita en sus oraciones, no cesaba de llorar por mí en la presencia de Dios durante el rato que dedicaba a sus oraciones. Pero ni los sueños, ni las lágrimas de la madre, lograron por entonces desviarle de aquellas fascinadoras falsedades. Mónica, que quería a toda costa salvar al hijo, fue a aconsejarse de un obispo que era célebre como buen conocedor de las Escrituras para que arguyese con Agustín y lo trajese a la iglesia. Ella le pidió que hablase conmigo para que me convenciese de mis errores y me enseñase la buena doctrina. Se negó a ello, muy prudentemente, contestándole que yo estaba incapacitado para recibir ninguna enseñanza, porque me veía fanatizado por la novedad de la herejía maniquea, y porque, además, yo había puesto en aprieto a muchos ignorantes con mis discusiones, como mi madre le había contado. Así que le contestó: déjele estar, y ruegue por él al Señor. Él mismo, leyendo los libros de los maniqueos, descubrirá su error. Mi madre no se tranquilizó con esto, sino que le insistió de nuevo, y hasta lloró, rogándole que se entrevistara conmigo, que discutiera conmigo. Él, cansado ya de su importunidad, le dijo: váyase en paz y quédese tranquila. No es posible que el hijo de tantas lágrimas muera. Ella recibió esta respuesta como venida del cielo. El hijo de tantas lágrimas, aunque no entonces, se salvó de todos modos, y el llanto de Mónica tuvo la respuesta y la recompensa en aquel desbordar de lágrimas que marcó el segundo nacimiento de Agustín, en el año 386. Y Agustín se divertía. Iba en busca de coronas de heno y aplausos teatrales. Creía creer que tenía en la mano la verdad y anhelaba la fama. Fama de su tierra, aplauso de sus paisanos pueblerinos, aunque siempre gratos a los ambiciosos oídos de sus 20 años. Iba por salas y escenarios ya para declamar algún bello trozo de efecto épico o trágico, ya para recitar poesías suyas en los certámenes públicos anunciados en bandos por la autoridad de la provincia. Agustín había encontrado en su pueblo a uno de sus amigos de infancia y que ahora había ocupado en su pecho el primer lugar, más alto que el del mismo Romaniano. No podían pasar el uno sin el otro. Comunes eran sus alegrías, gustos, pensamientos y estudios. Era también de familia cristiana, pero el prestigio dominante de Agustín le había seducido hacia las creencias maniqueas, y así nada les separaba ya. Esta amistad, más dulce que todas las dulzuras de mi vida, nos dice Agustín, duraba 1 año cuando el joven enfermó gravemente. Mientras yacía postrado, sin conocimiento, sus padres le hicieron bautizar. Agustín no dio importancia a aquel sacramento administrado sin la voluntad del enfermo, y se persuadió de que al volver en sí se reiría de ello con él. El joven se alivió, y Agustín empezó a chancear sobre aquel lavado dado a un cuerpo insensible. Esperaba que el amigo le hiciese coro, pero sucedió todo lo contrario. Vio que le miró fijo, con cara dura y seria, y oyó a aquellos labios
lívidos por la enfermedad, decirle en tono resuelto que si quería seguir en su amistad, cesase para siempre en aquella conversación. Agustín se quedó confuso y sorprendido. Optó por callar y echó la culpa a la enfermedad. Pensó que cuando recobrase la salud podría discutir con él. Pero pocos días después, escribe Agustín, estando yo ausente, le volvió la fiebre y murió. Qué terrible dolor para mi corazón. Cuanto veía a mi alrededor me entristecía. La ciudad se me hacía inaguantable, mi casa insufrible, y todo lo que había tenido que ver con él me lo recordaba, y era para mí un continuo tormento. Le buscaba por todas partes y ya no estaba. Tenía el alma atormentada y triste, y todo me hería. No sabía qué hacer conmigo mismo, ni qué responder a mi alma. Era yo entonces como un miserable prisionero del amor que se siente despedazar por haber perdido ese amor, y sentía aún más mi propia miseria, porque era ya miserable antes de que me arrancaran ese amor. Así vivía yo entonces, y lloraba de amargura, y descansaba en la amargura. Pero debo decir que más que a mi amigo, amaba yo mucho más mi propia vida. No hubiera querido perderla por él, me parece. No sé qué raro sentimiento había nacido en mí. Sentía un gran tedio de vivir y a la vez un terrible miedo a la muerte. Creo que cuanto más amaba a mi amigo perdido, más odiaba y temía la muerte como a un cruel enemigo que me lo había arrebatado. Y pensaba que la muerte acabaría con todos los hombres y conmigo. Me maravillaba que la gente siguiera viviendo, muerto mi amigo, como si nunca tuviera que morir. Y más me maravillaba que muerto aquel a quien tanto había querido, siguiera yo viviendo. Así lloraba y me angustiaba yo entonces, sin encontrar descanso ni consuelo para mi alma. Llevaba el alma rota y ensangrentada, inquieto por aquietarla y sin hallar lugar de reposo. Ni descansaba en la soledad del bosque, ni en las fiestas o canciones, ni en los banquetes. Todo me hastiaba, salvo lamentarme y llorar. Solo en eso encontraba cierto descanso. Y si procuraba pensar en otra cosa, me abrumaba la pesada carga de mi propia miseria. Sabía que Dios podría curar mi alma, lo sabía, pero ni quería ni podía. Tanto más que la idea que yo tenía de Dios no era algo real y firme, sino un fantasma, un error. ¿Dónde podría huir mi corazón que huyese de mi corazón? ¿Cómo huir de mí mismo? ¿Dónde podía ir que no me siguiera yo a mí mismo? Sin embargo, huí de mi patria, pues pensé que mis ojos le buscarían menos donde no solía verle. Y así me marché de Tagaste y me fui a Cartago. El único consuelo de Agustín ante la muerte de su amigo son las lágrimas. Tan locamente no llorará ya, sino más tarde, por sí mismo. Agustín había heredado de la madre el don de las lágrimas. De niño lloraba leyendo la Eneida. Joven, lloraba las desventuras de los enamorados y su vuelta a Cristo culminará en oleaje de llanto. Su naturaleza sensible, enamorada del amor, no puede desahogarse sino en este rebosar en gotas saladas que le salvan. Bautismo anticipado que le hará digno del verdadero. Esta crisis pesimista abre, al menos por un instante, los ojos del profesor de gramática y le muestra cómo la ausencia del amor quita el color y entenebrece todo cuanto al mundo parece más rico y alegre. Su alma,
ansiosa de dicha. No podía soportar por largo tiempo la obsesión de esta tremenda angustia. No se encuentra en Tagaste, no piensa más que en la fuga. Y casi a escondidas, y siempre derramando lágrimas, huye a Cartago con la ayuda del amigo romaniano, que con su acostumbrada liberalidad le da el dinero necesario para la expatriación. Estos 2 años de vida tagastense no señalan, en suma, ningún progreso en la vida de Agustín. Al contrario, recordando el momento de la lectura de Hortensio, suponen más bien un paso atrás. A las fábulas maniqueas se habían añadido las fábulas astrológicas. Se había aplacado en el concubinato su frenesí sensual, pero había crecido su ansia por el renombre, por la fama. Años áridos y turbios, años de miseria con ínfulas de riqueza. Vino luego la asfixia, otro huracán, pero esta vez de dolor. Terminaron aquellos años con la muerte, el llanto y la huida a Cartago. Cuando escribió Diálogos contra los académicos, dio a Agustín otra razón de su traslado a Cartago: el deseo de elevarse a más alta profesión, es decir, a mayor fortuna, en una ciudad mayor. Ya está de nuevo en Cartago. Allí experimentó los beneficios, terribles, si lo pensamos bien, del tiempo. Triste destino del hombre, que le hizo morir por segunda vez en su flaca memoria a quienes más fuerte amó. Escribe en sus confesiones: no en vano corre el tiempo ni pasa inútilmente sobre nosotros. Al contrario, deja en el alma efectos maravillosos. Venían y pasaban los días, unos tras otros, y viniendo y pasando, dejaban en mí recuerdos nuevos y nuevas esperanzas, y poco a poco me devolvían a mis antiguos placeres, y mi antiguo dolor dejaba paso, aunque no a nuevos dolores, sí a motivos para nuevos sufrimientos. Sufría con mucha facilidad y hasta lo más íntimo de mí mismo por cualquier cosa. Y esto era debido a que había dejado derramar mi capacidad de amor como si fuera arena, amando de ese modo a un ser que muere como si no fuera a morir. Lo que más me consolaba y alegraba eran las diversiones con otros amigos, con quienes gozaba de las cosas que sustituían mi deseo del verdadero amor. Es decir, amaba así una enorme patraña y una inmensa mentira, con cuyo trato se corrompía mi mente, y me entraba una irresistible comezón por oír esa mentira que no había muerto en mí, aunque hubiera muerto mi amigo, la secta maniquea. Durante 9 años, desde los 19 a los 28, fui a la vez seducido y seductor, engañado y engañador. Públicamente unas veces por medio de las doctrinas llamadas liberales, ocultamente otras dando a nuestra secta secreta el nombre de religión, me comportaba como un soberbio en mi actividad y como un supersticioso en lo religioso, y siempre como un hombre vacío. En mi actividad pública perseguía la popularidad, los aplausos en el teatro, el éxito en los certámenes poéticos, la rivalidad por alcanzar una corona de heno, el montaje de espectáculos y el desenfreno de la concupiscencia. En lo otro, deseaba vivamente purificarme de mis inmundicias y por eso llevaba alimentos a los llamados santos y elegidos de mi secta. Este era el tipo de extravagancias que vivía con mis amigos, engañados como yo y por mí. Quizá
puedan reírse orgullosamente al leer esto los que todavía no han sido humillados y vencidos felizmente por Dios. Pero yo cuento todos mis errores, pasados en alabanza suya, porque me sacó de ellos. Durante aquellos años, enseñé retórica en Cartago, y como deseaba tener dinero, vendía mi locuacidad a bien alto precio. Aunque, y esto es bien cierto, antes que ganar dinero prefería tener buenos discípulos, lo que se entiende por buenos, a quienes enseñaba sin engaños el arte de engañar, no para que lo usasen contra el inocente, sino para defender a los acusados. Pero esa buena intención mía, que yo ejercía en mi enseñanza con los que, como yo, amaban la vanidad, la mentira, era como un centelleo vacilante sobre un suelo resbaladizo y entre mucho humo. En estos años vivía, como he dicho, con una mujer, no unido a ella en lo que se conoce por legítimo matrimonio, sino por mi oscura e insensata pasión. Así vivía Agustín. Seguía frecuentando los conventículos maniqueos y practicando su apostolado, conquistando nuevos fieles a la absurda idea. Pero no estaba tranquilo. En Cartago no había nadie que pudiese resolverle sus dudas y confirmarle con argumentos sólidos la infalibilidad de Manes. Le decían que a no tardar vendría a Cartago un obispo maniqueo, famoso por su erudición y entendido en los misterios de los mundos, y que en él hallaría plena satisfacción. Llegó, por fin, este pozo de ciencia, y Agustín no veía la hora y el momento de ser iluminado y tranquilizado. Este obispo maniqueo era Fausto de Milevio. También era númida, y al principio hizo al impaciente Agustín una buena impresión. Hablaba bien, bastante mejor que todos los que había oído hasta aquel momento, pero no decía nada que Agustín no hubiese leído o escuchado 1000 veces. Finalmente, pudo visitarlo casi por asalto, y le expuso a bocajarro las dificultades que le habían turbado, esto es, las contradicciones entre las enseñanzas de Manes acerca del cielo y los resultados de la astronomía griega. Fausto sinceramente le confesó que no sabía ni entendía nada de aquello. Y efectivamente, entrevistándose varias veces con él, el inquieto profesor se dio cuenta de que Fausto no era más que un propagandista barnizado de un poco de literatura, y de que toda su sabiduría consistía en una facilidad de palabra mayor que la de los demás. No ignoraba, dice Agustín, su ignorancia. Por esta franqueza se le hizo tan simpático que siguió alabándole, y pasando largos ratos razonando sobre literatura, y leyéndole a Agustín obras que él no conocía. Aquellas demostraciones de simpatía y estas provisiones literarias quizá no fueron tan desinteresadas, ya que Agustín, desde aquel momento, pensó en trasladarse a Roma en busca de más pingüe salario y de mayor fama, y sabía que Fausto tenía muchos partidarios allí, pues había sido en Roma muchos años obispo de la Iglesia maniquea. Dar prueba de su valor y de su cultura a Fausto era el medio seguro de obtener eficaces recomendaciones. Esto en cuanto a lo práctico. En cuanto a su interior, la declarada incompetencia de uno de los jefes más célebres de la secta fue para Agustín el principio del arrepentimiento, y Fausto, en vez de ser un lazo del demonio, fue para él sin quererlo el cuchillo que dio el primer corte al collar que le tenía prisionero. Pero no por esto abandonó a los maniqueos, ya que ninguna verdad más veraz brillaba todavía en su espíritu, seducido y seductor. Pero no fue de ellos con el mismo entusiasmo que antes. Era ya otro, soldado con ideas de desertor. Maniqueos fueron probablemente unos amigos que le exhortaron a que dejase Cartago para ir a Roma, campo más vasto para las ganancias más crecidas y mayor fama.
Pero lo que más que nada le animó fue su antipatía por el libertinaje de los estudiantes cartagineses. Parece, por lo que cuenta, que aquellos desalmados y alborotadores estudiantes fuesen una verdadera calamidad para el profesorado y para toda la ciudad. Invadían de repente las aulas a que no pertenecían, echando por alto la disciplina y la quietud de los estudios y trastornándolo todo. Los célebres demoledores o destructores, que habían sido los compañeros a la fuerza tolerados por Agustín, proseguían con sus estúpidas hazañas y el pobre universitario no podía más. Ya le habían hecho poca gracia cuando de mal grado había debido aceptar su compañía. De profesor, le irritaban y asqueaban. Oyó que en Roma aquellas costumbres vergonzosas eran desconocidas y que la disciplina era más severa. Y así, convencido por tantos motivos, se decidió resueltamente a dirigirse a la capital del imperio, donde tantos retóricos de provincias habían logrado sensacional fortuna. El único obstáculo era su madre. Mónica, a lo que parece, le había seguido a Cartago y cuando supo las intenciones del hijo, redobló gemidos y llanto. Manes se había apoderado del alma de Agustín y le había alejado de ella. Ahora, las tentaciones de los maniqueos le privaban hasta de la presencia de aquel cuerpo que ella había sostenido. El hijo, al otro lado del mar, estaría aún más en poder de aquellos seductores, perdido para siempre. Así nos cuenta Agustín su viaje a Roma y cómo tuvo que engañar a su madre. Pero el verdadero porqué de que yo saliera de Cartago y me fuera a Roma, solo Dios lo sabía. Me ponía espinas en Cartago, por así decirlo, para arrancarme de allá. Aunque yo buscara una falsa felicidad, él quería la salud para mi alma, sin indicármelo a mí, ni a mi madre, que lloró enormemente mi partida y me siguió hasta el mar. Tuve que engañarla para lograr separarme de ella, porque me retenía por la fuerza y me quería obligar a desistir de mi propósito o llevarla conmigo. Entonces, lo que tuve que hacer fue engañarla y decirle que tenía que despedirme de un amigo con el que quería estar hasta que soplase el viento y se pudiese hacer a la vela. Pero ella no quería por nada del mundo volverse sin mí. A duras penas pude convencerla de que se quedase aquella noche en un sitio, en el monumento a Cipriano, una pequeña iglesia dedicada a San Cipriano, cercano a aquella nave. Y aquella misma noche partí a escondidas de ella y la dejé llorando y rezando. De esta manera engañé a mi madre, a una mujer como ella, y me escapé. Surcamos las aguas del mar para llegar un día, aún yo no lo sabía, a las aguas de la gracia, en las que más tarde me lavaría y se secarían así los ríos de lágrimas de los ojos de mi madre, que por mí caían de sus ojos todos los días y regaban la tierra. Ella pedía a Dios que no me dejase navegar, pero Dios, que ve las cosas desde más alto, escuchó mejor su deseo. Sí, porque aunque no cumplió entonces lo que ella le pedía, que no me fuera, en el fondo cumplió lo que ella quería, que yo me convirtiera. Sopló el viento e hinchó nuestras velas, y desapareció la playa de nuestra vista, en la que probablemente, al amanecer, enloquecía de dolor mi madre, llenando el aire de quejas y lamentos. Yo corría sobre el mar en busca de mis pasiones, y se terminarían mis concupiscencias y mi deseo carnal, y encontraría el justo castigo a todo eso, con el latigazo del dolor. Mi madre, como todas las madres, y mucho más que la mayor parte de ellas, deseaba tenerme a su lado y no sabía que con mi ausencia íbamos a tener los dos la gran alegría. No lo sabía y por eso lloraba y se lamentaba. Me acusó de mentiroso y de mal hijo. Rogó a Dios por mí y se volvió a su vida ordinaria y yo a Roma.
Las lágrimas de la humilde viuda no fueron vanas, y fueron contadas por aquel que, permitiendo la fuga de Agustín a Italia, le mandaba a donde la gracia resucitaría al fugitivo. Convicción Radio, siempre por la verdad.